Muy bien, el día de hoy vamos a ver los momentos de inercia y cómo estos afectan ahora sí al movimiento de los cuerpos a través de las leyes de la cinemática, de la cinética. Ok, la cinética de cuerpos rígidos. Primero tenemos esta ley ya pues es conocido por todos en dinámica de la partícula, ¿sí? Y dice, la suma de las fuerzas externas sobre cualquier objeto es igual al producto de su masa y la aceleración de su centro de masa respecto a un marco de referencia inercial. O sea, hace que si nosotros sumamos esta fuerza de aquí con esta de aquí y esta de aquí con esta de aquí, la suma de todas estas fuerzas nos va a dar lo que nosotros llamamos la masa por la aceleración. Si ustedes se fijan ahorita, por lo menos en este esquema, lo que es el peso y su normal se van a neutralizar, se van a restar, pero lo que es la fuerza P y la fuerza F no se van a neutralizar. Entre ellas dos, cuando exista vamos a hacer la suma y entonces ¿qué es lo que va a suceder? Pues que este cuerpo se va a mover con una aceleración ahorita hacia la derecha. Ahora bien, ¿qué es lo que cambia con respecto a lo que hemos estado viendo? Si ustedes se fijan, esta P y esta fuerza de fricción que tenemos aquí no están actuando en el centro de gravedad de la partícula o de este disco. Si nosotros ponemos una fuerza aquí, esta P que está aquí, junto con esta, ¿qué es lo que va a provocar? Que la rueda gire. Entonces, el equivalente a ahora sí a la inercia en movimiento lineal es este término que tenemos aquí, que es el momento de inercia por la aceleración angular o rotacional. Entonces, ¿qué quiere? Vamos a ver al principio que dice, si un cuerpo rígido experimenta el movimiento plano respecto a un eje fijo, por ejemplo, en este caso, el punto G, en este caso el punto G, la suma de los momentos con respecto a ese eje fijo debido a las fuerzas y pares externos es igual al producto. O sea, ¿qué quiere decir? Que esta fuerza con su brazo de palanca con respecto a G y esta fuerza F con su brazo de palanca con respecto a G genera un momento y estos momentos deben de ser igual al producto del momento de inercia del cuerpo rígido respecto al eje fijo por la aceleración angular. ¿Cuál va a ser el eje fijo? G. Entonces nosotros vamos a la sumatoria de momentos, ahora lo vamos a igualar al momento de inercia por la aceleración angular. Porque los conocimientos que hemos adquirido ahora los vamos a aplicar en este problema que ya habíamos visto previamente. Ya hemos dicho que debido al momento de inercia, esta esfera, cuando se deslizaba por esta rampa, junto con este cilindro y este cilindro hueco, así vamos a lanzar en la rampa sobre esta rampa al mismo tiempo y vamos a llegar a la conclusión que esta esfera iba a terminar su recorrido más rápido que los otros elementos y el último en recorrer su recorrido iba a ser el cilindro hueco. Y esto lo habíamos de cierta forma habíamos dicho que esto se debía al momento de inercia. Entonces vamos a realizar o vamos a hacer la comprobación matemática. Entonces el problema es este: un cilindro hueco y una esfera, todos con radio R y masa M, reposan sobre una superficie inclinada. El momento de inercia con respecto a su centro el momento de inercia del cilindro es 1/2 de la masa por el radio al cuadrado.
el momento de inercia del cilindro hueco es la masa por el radio al cuadrado y el momento de inercia de la esfera es 2/5 de mr cuadrada. Así entonces vamos a determinar la aceleración y la aceleración angular de cada uno de los elementos mientras estos ruedan hacia abajo sobre la superficie. Y por último, ¿cuál llegaría primero al final de la rampa? Vamos a resolverlo. Primero, para resolver esto lo que tenemos que fijar es nuestro marco de referencia. Lo vamos a fijar aquí de esta manera sobre el plano inclinado, ya que es la manera más fácil de resolver el problema. Vamos a tener aquí nuestra X, nuestra Y, de esta manera inclinada sobre el plano, X positivo hacia la derecha y Y positivo hacia arriba. Luego vamos a realizar el diagrama del cuerpo libre. Y aquí vamos a poner sobre todo las fuerzas que están encerradas en rojo, ¿sí? Y del peso, bueno, antes, ¿qué fuerzas vamos a tener? Una normal, que es debido ahora sí a la componente del peso, que vamos a poner ahorita que es mg coseno de teta. Y también tenemos una componente que va a hacer que caiga ahorita el cilindro, que va a ser mg seno de teta, diré seno de beta. Aquí debe de haber sido beta. Ok. Y también sobre sobre X, también tenemos la fuerza de fricción. ¿Sí? Y la sumatoria de todas estas fuerzas me va a dar la masa por la aceleración en X. ¿Por qué en X y no en Y? Porque ahora sí que la componente que tenemos aquí, mg coseno de teta debido al peso, se va a neutralizar con la normal. Entonces ahorita no vamos a hacer, bueno, sí vamos a hacer la sumatoria, pero nos vamos a dar cuenta que es igual a 0. Entonces la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a menos mg coseno de teta menos la normal, y esto va a ser igual a 0. Más sin embargo, la sumatoria de fuerzas en X y Y va a ser igual a mg seno de teta, que es esta componente que tenemos aquí, menos la fuerza de fricción, que es esta. Y eso nos va a salir igual a la masa por la aceleración en X. Muy bien, ya tenemos esa parte resuelta, lo que es la sumatoria de fuerzas. Pero ahora vamos a aplicar la sumatoria de momentos. Y la vamos a hacer ahora con respecto al punto G. Entonces, la única fuerza que existe que genera un momento ahorita con respecto al punto G es la fuerza de fricción. Porque, por ejemplo, la componente en X del peso no está generando ningún momento porque está sobre el mismo punto G. Lo mismo la componente del peso tampoco está generando ningún momento, y tampoco la normal. La única que está generando es la fuerza de fricción, y esta fuerza de fricción nosotros la vamos a multiplicar por el radio para generar el momento. Entonces el radio por la fuerza de fricción va a ser igual a ¿qué? Al momento de inercia por la aceleración angular. Muy bien, entonces ya tenemos nuestras dos ecuaciones, la sumatoria de fuerzas y la sumatoria de momentos. De la ecuación de momentos vamos a despejar este término y la fuerza de fricción para después sustituirla aquí. Entonces la fuerza de fricción, que va a ser igual al momento de inercia por la aceleración angular sobre el radio, o entre el radio. Y esta fuerza de fricción, como ya les había dicho, la vamos a sustituir aquí. ¿Sí? Entonces nos va a quedar que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a mg por el seno de beta menos, y por alfa sobre el radio va a ser igual a
la masa por la aceleración en x. Muy bien, ahora ya tenemos esta ecuación. Y de lo que sabemos de esta ecuación es que la aceleración en x va a ser igual al radio por alfa. Eso ya lo habíamos visto en otro problema de movimiento plano, en el cual decíamos que la aceleración angular de este disco, a la hora de multiplicarla por su radio r, nos iba a dar la aceleración con el que avance el disco, o sea, aquí la aceleración en x. Entonces, esta aceleración en x la vamos a sustituir aquí de esta forma: el radio por la aceleración rotacional o aceleración angular. Y de aquí vamos a despejar lo que es alfa. Para hacer esto, pues bueno, este término que está aquí, vamos a pasar de esta manera sumando. Y nos damos cuenta que aquí tenemos un término de r. Y lo que vamos a hacer es multiplicar este término de r aquí y dividirlo todo entre r para que quede bien la suma de fracciones. Una vez que tenemos bien establecida nuestra suma de fracciones, esta r la vamos a pasar multiplicando aquí de esta forma y vamos a tener nuestra ecuación de esta forma planteada. Ahora, el momento de inercia, habíamos quedado que para el cilindro es 1/2 de la masa por el radio al cuadrado, lo vamos a sustituir. Y ahora lo que vamos a hacer es que todo esto que está aquí es un término común y todo esto que está aquí es un término común. Entonces lo que vamos a hacer es sumar aquí 2/2 más 1/2, lo que nos va a dar una sumatoria de 3/2 de mr cuadrada por alfa. Y ahora todos estos términos los vamos a pasar dividiendo. Por ejemplo, este 2 va a pasar multiplicando, y todo lo que es 3 veces la masa por r cuadrada lo vamos a pasar dividiendo, de tal forma que la masa con la masa se van a volver unidad. Este radio junto con este r cuadrada no nos va a quedar un radio dividiendo en el divisor. Entonces eso va a ser igual a alfa. Entonces alfa, por último, para un cilindro va a ser 2/3 de la gravedad sobre el radio por el seno del ángulo de inclinación, en este caso beta. Eso va a ser para un cilindro. Ahora bien, hay otra manera de determinar la sumatoria de momentos, y esta es a través del punto C. ¿Por qué lo podemos hacer por el punto C? Para eliminar esta fuerza de fricción, que es una incógnita, y mejor lo hacemos con mg seno de beta. Vamos a ver, en la sumatoria de momentos vamos a poner mg seno de beta, ¿sí? Y vamos a poner que eso va a ser igual al momento de inercia en el punto G más este momento que está aquí. ¿Este momento cuál es? El momento que nos está dando en la resultante, o sea, la masa por la aceleración por este radio, ¿sí? Acuérdense, eso es haciendo la sumatoria de momentos con respecto a C. Si lo hubiéramos hecho como lo estábamos haciendo con respecto a G, ¿qué es lo que sucede? Que en G, la masa por la aceleración en X no está generando ningún momento. Pero al hacerlo sobre el punto C, entonces sí, la masa por la aceleración en X está generando un momento, ¿sí? Y entonces tenemos que es el radio por la masa por la aceleración, es el momento de la resultante.
Y ya habíamos dicho que la aceleración en X va a ser igual al radio por alfa o la aceleración angular. Y entonces nos va a quedar de esta manera el momento de inercia con respecto a G más la masa por el radio al cuadrado por alfa. Ahora bien, hay otra manera de establecerlo y que para mí es la que más me convence y nos va a dar el mismo resultado. El momento de inercia, habíamos dicho que utilizando el teorema de ejes paralelos, el momento de inercia lo vamos a ocupar el del punto G en el centroide, pero si nosotros lo vamos a ocupar con respecto a este punto, entonces ¿qué tenemos que hacer? Pues tener el momento de inercia con respecto a G más la masa por el radio al cuadrado, o sea la distancia que hay de aquí hacia acá, ¿sí? Del punto C al centro de gravedad, porque ahora ya no está girando sobre este eje, está girando sobre este. Y entonces este momento de inercia generado con el método de teorema de ejes paralelos lo vamos a multiplicar por alfa. Y al momento de multiplicarlo por alfa vamos a llegar al mismo resultado que teníamos aquí. Cualquiera de los dos métodos va a ser válido para la solución del problema, pero todos tienen que ser igual a mg por el seno de beta. Muy bien, y vamos a ocupar esta ecuación y así lo vamos a dejar así. Primero vamos a sustituir el momento de inercia del cilindro aquí, que habíamos quedado que era un medio de la masa por el radio al cuadrado. Y al momento de hacer esta sumatoria nos va a quedar que va a ser 3 medios de la masa por el radio al cuadrado, y entonces otra vez al momento de despejar va a quedar que alfa es igual a 2/3 sobre r del seno de alfa. Diré de beta, perdón. Muy bien, como ya habíamos quedado, esta fórmula la vamos a ocupar para los otros dos objetos. Entonces ahora vamos a ocupar el momento de inercia con respecto a G, pero para el cilindro hueco. El cilindro hueco, a pesar de que aquí adentro no tiene masa, aquí dentro del cilindro hueco, su centroide, si nosotros lo calculáramos, estaría en el mismo lugar, en el punto G. Y entonces, bueno, pues la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de momentos va a ser la misma como si tuviéramos un cilindro totalmente relleno. Entonces el momento de inercia para el cilindro hueco es la masa por el radio al cuadrado. Entonces este momento de inercia lo vamos a sustituir aquí. Y nos va a quedar otra vez, bueno, despejando todo, nos va a quedar, bueno, sumando este mr cuadrada por alfa más este mr cuadrada alfa, va a ser igual a ¿qué? A 2 veces la masa por el radio al cuadrado por alfa. Esto lo vamos a pasar dividiendo, lo pasamos dividiendo y entonces nos va a quedar de esta forma: la gravedad entre 2 veces r por el seno de beta. ¿Sí? Y otra vez vamos a ocupar esta fórmula como ya habíamos quedado. Esta nada más es para este caso, no vayan a creer que es una fórmula general. No, nada más es para este caso. Y vamos a sustituir el momento de inercia de la esfera. ¿Sí? El momento de sustituir el momento de inercia de la esfera en este término, el momento de inercia va a quedar 2/5 por mr al cuadrado por alfa más mr cuadrado por alfa. Al sumarlo, esto acuérdense que son 5/5, entonces va a quedar como 7/5 de mr cuadrado por alfa. Y por último, acuérdense, este término 5 pasa multiplicando y el 7mr cuadrada va a pasar dividiendo, quedando la ecuación de alfa va a quedar igual a 5 veces g entre 7 veces r por el seno de
beta. Ahora sí, aquí vamos a, bueno, estoy poniendo todas las aceleraciones, sobre todo las aceleraciones angulares, como quedaron, la de la esfera, la del cilindro y la del cilindro hueco. Si ustedes se fijan, ¿cuál tiene mayor aceleración? Esta, al ser 5 séptimos. Luego sigue la de 2 tercios. Y por último, este solamente va a tener la mitad de la aceleración angular. Si esta aceleración angular nosotros la multiplicamos por el radio, nos va a dar la aceleración en X en el punto G, en el centroide. Entonces la que tiene mayor aceleración, ¿sí? ¿Cuál es otra vez? Esta, porque va a ser 5 séptimos. Luego sigue la del cilindro y por último la del cilindro hueco. Entonces con esto estamos comprobando que realmente sí, la esfera va a caer primero, luego el cilindro y por último el cilindro hueco. Ahora, si ustedes se acuerdan, habíamos dicho que la esfera, por tener menor momento de inercia, va a girar más rápido, lo cual es cierto. Luego sigue el cilindro, que era el que tenía la mitad del momento de inercia. Y por último, el que tenía el mayor momento de inercia era el cilindro hueco. Entonces con esto ya comprobamos matemáticamente la primera clase que tuvimos de momentos de inercia. Y con esto finalizamos nuestra clase. Esta es otra vez la bibliografía que estoy ocupando para estas clases. Y cualquier duda estoy a sus órdenes.